Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto poder nuevamente en esta mañana conectarnos aquí por esto que hemos llamado Código PRT, prohibido rendirse a la tormenta. Y es una alegría poder estar con ustedes nuevamente esta mañana para compartir este tiempo juntos, compartir acerca de la palabra del Señor, en estos días de cuarentena que se están haciendo largos, y el presidente anoche nos dio una noticia de que va para más largo todavía. Así que, pero damos gracias al Señor, porque el Señor nos da la fortaleza, y como dice, estamos firmes ahí, no vamos a rendirnos. Pese a todo lo que está pasando, no vamos a rendirnos, totalmente convencidos de que el Señor está con nosotros. Muy bien, ya se están sumando los hermanos, tenemos un grupo firme que está ahí siempre acompañándonos todas las mañanas. Bienvenidos, gracias por los saludos. Como ustedes verán ahí en pantalla, y lo habíamos anunciado, tenemos con nosotros a la pastora María Lorena Cuello. Es una alegría tener a María Lorena con nosotros. María Lorena vive acá en la ciudad de Córdoba junto a su esposo Hugo. No sé si ustedes se acuerdan, casi al principio de estas transmisiones, cuando pensábamos que esto no iba a durar tanto, tuvimos, tuvimos con nosotros al esposo de María Lorena, el pastor Hugo Sosa, que nos bendijo con una hermosa palabra ese día. Y la verdad que es una alegría tener a María Lorena. Para los de Tucumán, quizás como para ayudarles a la colección, si no la han hecho ya, pero María Lorena es hija del pastor, del querido amigo, compañero Carlos Cuello, que muchas veces estuvo en Tucumán ministrando junto también a su esposa Lorena, quienes, bueno, a Lorena también le enviamos un saludo, son muy queridos. Sí. Muchos años de amistad, y la verdad que a María Lorena nos conocemos, bueno, nos conocemos de chicos, ¿no? Así es. Soy más chica que vos, obvio. Bueno, veremos, dejemos que la gente juzgue quién es más joven. Ay, no sé ya cómo vamos a salir. Ahí salimos mal parados. Bueno, María Lorena, gracias por estar con nosotros. Por favor, saluda a los hermanos. Contanos cómo está la familia Sosa en estos días. Bueno, bendiciones a todos. Un gusto, la verdad, que poder compartir con ustedes. Hay mucha gente de vida abundante que me recuerdo de cuando era muy niña, porque bueno, la hemos visitado muchas veces a la iglesia, así que es un placer, la verdad, y un honor poder compartir con ustedes este tiempo, estos devocionales que son de mucha bendición. Yo siempre me llega la notificación, así que bueno, todas las mañanas si estamos disponibles o no estamos con algún trámite, alguna actividad acá dentro de casa, porque obviamente estamos todos en cuarentena, pero siempre participamos porque es tan precioso levantarse a la mañana y escuchar arrancar el día con una palabra del Señor, ¿no? Así que bueno, aquí estamos. Les cuento, con mi esposo Hugo tenemos dos hijos, uno de 16 años, la nena de 8, cada uno con sus tareas escolares, así que ahí estamos repartiéndonos entre cuarto año y física y química y cuarto grado, con la promesa a la bandera virtual ahora, y bueno, así que aprendiendo a estar en casa con los niños y con la escuela y con todo lo que eso implica, y con la iglesia, porque también hacemos las transmisiones desde casa para las reuniones. Así que bueno, una casa que se ha convertido en un poco escuela, un poco iglesia y un poco casa. Así que bueno, pero creemos que es un tiempo también para estar de puertas adentro. El Señor, cuando muchas veces quería hacer algo en el pueblo de Dios, primero trabajaba, antes de las grandes victorias, trabajaba en el pueblo, de puertas para adentro. Así que lo tomamos como eso, y estamos acá trabajando entre nosotros, las relaciones, y bueno, mirando un poco para adentro todo lo que hay que pulir, lo que hay que trabajar. Así que es un tiempo, vamos a decir, provechoso. No Qué vamos a, bueno. no vamos a pensar todo lo que nos estamos perdiendo de puertas para afuera, sino tratando de disfrutar lo que tenemos de puertas para adentro.
qué bueno, qué bien lo que has dicho, Lorena, es cierto. Yo ayer leía a alguien posteó en Facebook, un amigo, y él decía, algo así decía, ¿no? Al final todo estaba puertas adentro y lo que más Es verdad, importaba estaba puertas adentro. Y la es verdad verdad. que esto nos ayudó a descubrir eh, algunas cosas muy lindas que estaban puertas adentro y quizás nos las estábamos perdiendo. Sí, sin duda, la vorágine de esta realidad, de esta actualidad, nos tenía un poco desconectados. A pesar de que ahora hablamos todo de conexiones, que nos podemos conectar con tantos lugares a través de videollamadas, pero desconectados de la realidad nuestra, tal vez nuestro pequeño altar familiar, de nuestro pequeño espacio. Así que este tiempo nos ha servido para reconectarnos hacia arriba y hacia los lados, que es lo más importante. Si no me equivoco, Mari, porque algo conozco del ministerio de ustedes, eh, vi algunas fotos, ustedes han estado estos días asistiendo a las personas, puede ser o vi mal yo. Sí, no, sí, sí. Nosotros trabajamos a través de la fundación que tiene el ministerio. Trabajamos en una villa muy conocida acá en la parte del norte de Córdoba que se llama Villa Blas Pascal, justo porque está ubicada atrás, en unos terrenos atrás de la Universidad Blas Pascal. Acá nosotros tenemos la avenida importante que es Boulevard Los Alemanes y para atrás de eso está esta villa. Es un asentamiento donde hay muchas familias con muchas necesidades y bueno, con mi esposo tramitamos los permisos para poder participar con todos los protocolos y respetando todo lo que el COE está pidiendo y lo que se nos está pidiendo desde las autoridades, pero para no dejar de visitar ese lugar. Y bueno, hace unas 3 semanas, un mes atrás, mi esposo retomó el poder ir porque bueno, fue cuando recién se abrió para que pudiéramos tener estos permisos. Entonces pudo hacer un relevamiento de las casas, de la necesidad. Y bueno, gracias a Dios contamos con el apoyo de una entidad que, bueno, nunca habíamos podido golpear algunas puertas y justo en estos días de cuarentena se dio la posibilidad a través de un hermano. Entonces nos enviaron como una partida de alimentos, de cosas que pudimos llevar, así que armamos unas bolsitas individuales con cada una de esas cosas y les pudimos llevar nosotros y otro matrimonio que también tiene permiso para poder circular, digamos. Así que fuimos a ese lugar y estuvimos visitando allí varias familias, son alrededor de 30 familias con muchas necesidades. Yo creo que en un retiro que estuvimos haciendo de evangelismo, no sé si te acordás, Josué, vos nos acompañaste a ese lugar. ¿Te acordás que Sí, fuimos caminando desde la iglesia, fuimos caminando hasta ahí? Bueno, ese lugar es el que estuvimos visitando el martes. sí, me acuerdo, sí, un lugar, bueno, es esos lugares donde creo que tenemos que estar, especialmente en estos tiempos, bueno, con todos los protocolos y todo, Sí, ¿no? sin duda, sin duda. Bueno, ¿qué te parece si oramos al Señor? Que el Señor nos Amén. dirija en este tiempo y que eso que ha puesto en tu corazón sea fortaleza para todos los hermanos. ¿Sí? Amén. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Gracias. gracias por juntarnos para en estos minutos meditar en tu palabra, escuchar tu voz, recibir inspiración para este día. Gracias. Eh, esta cuarentena que parece tan larga, eh, pero Señor, confiados que tú vas a estar con nosotros. Sí, Y que en Señor. este día tú nos vas a dar pan del cielo, Gracias. pan fresco para nuestras almas. Gracias por la vida de Mari, por los años de amistad con la familia Cuello, los años de compañerismo ministerial que nos ha dado todo lo que hemos compartido y lo que compartiremos, sin lugar a dudas. Gracias por la Iglesia Tiempo de Esperanza y por toda la tarea que hacen ahí en la radio y también en la fundación. Tantas familias que necesitan no solamente una palabra de esperanza, sino también un plato de comida, víveres, apoyo, acompañamiento en tiempos tan difíciles que vivimos.
Gracias, Señor, por la vida de María, de Hugo, de toda la familia. Y gracias por lo que vas a darnos en esta mañana. Ponemos en tus manos, querido Jesús. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Adelante, querida Mari. Bueno, gracias. Bueno, hoy la verdad que el Señor me hablaba hace varios días acerca de esta palabra. Recién a los principios de la cuarentena, bueno, como decía Josué bien recién, que no pensábamos que iba a ser tan larga. El Señor me hablaba un poco de esta palabra y bueno, después el Señor me fue llevando por otras circunstancias. Y bueno, cuando fui convocada para estos devocionales pensaba un poco de esto acerca de lo que significan las tormentas, ¿no? Lo que significan esos tiempos que vienen de una manera inesperada, porque a veces no sabemos de dónde sopla, de dónde salió. A veces nos ha pasado en verano, sobre todo aquí en Córdoba, que a veces estamos bárbaros, qué sé yo, el sol está muy lindo y de repente salimos y vemos de allá viene una nube y una nube que viene violeta, verde, una nube que no sabemos de dónde salió y en un segundo ya la tenemos encima y se larga una tormenta terrible. Y bueno, y pensaba en esto y pensaba también a veces en los procesos de nuestra vida que nos toca pasar, que son inesperados, que son tormentosos. ¿Y cuáles son las cosas que nos pueden mantener firmes? ¿Cuáles son nuestros fundamentos que nos pueden mantener firmes en esos momentos? Como ustedes bien saben, hace 2 años, más o menos, falleció mi papá, y la verdad que desde que empezamos con este proceso de su enfermedad, fue realmente, nosotros lo definimos después que pudo pasar el tiempo, como una tormenta, como algo que no supimos de dónde vino. Obviamente que entendemos que todo está bajo la voluntad de Dios y todo está bajo su soberanía, eso no lo dudamos, pero digo que fue algo tan inesperado, algo para lo que uno no se prepara, y de repente mientras nos tocó pasar ese tiempo, ¿qué fue lo que nos pudo sostener para seguir firmes, para no rendirnos, como bien dice el lema de estos devocionales, prohibido rendirse en la tormenta o ante la tormenta? Y bueno, yo pensaba, digo, la verdad que buscando en diferentes partes de la palabra, porque la palabra habla mucho acerca de las tormentas, hay muchas tormentas a lo largo de toda la Biblia, y encontré una en particular en Hechos 27, en el capítulo 27 de Hechos, versículo 22, y es una historia de una tormenta. Pablo, el apóstol Pablo, se encuentra en una embarcación y junto a diferentes personas, junto a diferentes, podríamos decir, algunos eran conocidos porque el que escribe es otro, pero algunos otros no eran conocidos, bueno, y se suscita en medio de ese viaje que él va a ser una tormenta. Y en el versículo 22, quiero leer solamente 3 versículos allí o 4, y dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Y reflexionando un poco acerca de esto, de qué cosas nos mantienen firmes en la tormenta, sobre todo cuando la tormenta nos agarra en un lugar donde no es estable, como el agua, porque no es lo mismo que nos haga una tormenta estando en nuestra casa, cómodos, con el techo, con las puertas y ventanas cerradas, a que nos agarre la tormenta tal vez en el agua, sin esa firmeza, y donde vemos que todo parece que se va a desestabilizar, como le pasó a Pablo, que lo que está para darnos firmeza es la palabra de Dios. Y con esto que pensaba acerca de lo que habíamos vivido como familia, incluso Josué, que nos conoce de cerca y ha estado muy presente en todo este proceso que pasamos con mi papá, todos los días nos levantábamos, cuando sea que teníamos que hablar con los médicos, cuando sea que teníamos que buscar un medicamento, cuando sea que recibíamos algún parte médico negativo, bueno, cuántas cosas,
todos los días el Señor ponía una palabra en nuestro corazón, una promesa, y esa promesa nos hacía aferrarnos más que nunca a tener como ese fundamento firme en decir, bueno, se escucha esto, los médicos hablan esto, o esto es lo que va a suceder según la ciencia, pero nosotros nos afirmamos en esta palabra. Y aún después de su fallecimiento y en el proceso del duelo, recuerdo una mañana que estaba con mucha tristeza porque, bueno, seguimos trabajando en la iglesia, seguimos sirviendo al Señor en la iglesia, y una mañana estaba en la reunión de domingo con mucha tristeza en mi corazón y le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? Es cosas que cada uno, ¿no? Presentamos delante del Señor cuando nos pasan estas situaciones difíciles. Señor, ¿por qué? Señor, no puedo entender. Y ese día sentí tan punzante en mi corazón una palabra, una promesa de Dios que tal vez la había leído muchas veces, que tal vez como he sido criada en la iglesia evangélica, la había pasado por alto o la había subrayado en mi Biblia, pero en ese momento se hizo una verdad tan firme en mi corazón, se hizo como un ancla tan poderosa en ese momento, que entonces empecé a caminar sobre esa promesa, sobre esa palabra, y no digo que sea fácil porque todos los duelos son difíciles, pero sí puedo decir que esa firmeza es la que cada vez que el dolor quería provocar tal vez el rendirme, porque muchas veces el dolor quiere provocar eso, la rendición, que dejemos todo, que nuestros pensamientos incluso dejen de ser los que Dios quiere, sino pensamientos a veces de abandono, de depresión. Cada vez que quería venir eso, el Señor recordaba esa palabra, y el aferrarme a esa palabra fue la que de a poco me hizo ir saliendo acerca bueno, de lo que estábamos viviendo, ¿no? Y bueno, y lo voy a compartir. El Señor me habló esa mañana en mi corazón profundamente: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y es una palabra que Jesús le expresa a los discípulos acerca de el Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Pero sonó tan fuerte en mi corazón eso porque, bueno, nosotros nos quedamos con una carga junto a mi mamá de seguir avanzando con la obra, donde el visionario era mi papá, donde él tenía la visión de Dios, y bueno, donde nosotros nos sentíamos como, ahora, ¿para dónde agarramos? ¿Para dónde tomamos? Y esa palabra fue que la había leído muchas veces con otras connotaciones, pero en ese momento fue una palabra que se clavó en mi corazón, y desde ahí entendimos o entendí personalmente que el Señor venía cada vez que lo necesitábamos, iba a estar. Y me hizo recordar a esta palabra de Pablo, porque él, supongo que estaba ahí, tenía primero la promesa de Dios que tenía que llegar a Roma, pero entre medio de ese viaje se arma esta tormenta que dicen que, bueno, que ya parecía que todos en la nave se partía, porque así textualmente dice la palabra, parece que la nave se partía. Pero sin embargo, en ese momento de tormenta, él recibe la visita de un ángel con palabra de Dios, con una palabra específica para él, para alentarlo a decir: no va a haber una pérdida. Vos, Pablo, el propósito que Dios tiene en tu vida es precioso, se va a cumplir. Y bueno, yo pensaba que frente a las tormentas, a veces, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué quisiéramos que nos mantengan firmes? Bueno, frente a esta tormenta quisiera que mi dinero me mantenga firme, mi trabajo, que pueda contar con ciertas comodidades, o mi familia, o a veces ponemos esta expectativa en el cónyuge, decimos: no, mi esposo va a ser mi ancla firme. Y está bien que quien tenemos al lado, mi esposa, mis hijos, porque ya son grandes, mis pastores, a veces ponemos nuestra expectativa durante la tormenta en diferentes cosas, ¿no? Pero qué bueno es saber que aunque mi esposo a veces se sienta debilitado y débil, y diga: no me puede ser esa ancla firme porque está débil, o mi esposa, o mis hijos, mira lo que está pasando. Frente a esas circunstancias, Dios con su palabra nos mantiene firmes. Amén. Y si hay algo que en estos días hemos aprendido en casa, que no lo hacíamos mucho, lo hacíamos pero no tan seguido, es a tener ese altar familiar. Nosotros tenemos, como conté antes, un varón de 16 años y una nena de 8 años,
Y a pesar de que ellos leen sus Biblias en sus habitaciones, y bueno, por ahí dicen, oh mami, leí esto, pero empezamos a traerlos a la mesa, digamos, de la familia, y empezamos a compartir palabra de Dios. Ellos nos comparten palabra del Señor, abren su Biblia y leen, y yo digo, esa firmeza que da la palabra en medio de las situaciones adversas no la podemos encontrar en otros lados. Yo estuve leyendo en estos días, hay otros ejemplos de tormentas, y hay dos que me llaman mucho la atención donde Jesús se hizo presente. Uno está en Mateo 14 y el otro está en Marcos 4, que lo relatan distintos evangelios, y en uno de esos, el relato tan conocido como Jesús anda sobre el mar, donde Jesús viene a ellos con una palabra también. Está viéndolos ahí que reman, que no sabían qué hacer, y se les levanta la tormenta, hombres expertos, porque eran expertos en el mar, expertos en la pesca, pero sin embargo veían que no podían avanzar, y viene así Jesús, se le presenta caminando sobre el mar, y con estas palabras: tened ánimo. Y yo pienso que no hubiera sido lo mismo que Pedro les dijera a sus amigos, tengan ánimo, porque él estaba en la misma situación, estaba en la misma barca, estaba con el mismo riesgo de vida, que a lo mejor hubiera venido otro de la orilla y le hubiera dicho, no, tengan ánimo, porque estaba en otras circunstancias, estaba en la orilla, tal vez estaba en tierra firme, era diferente lo que estaba viviendo. Pero Jesús se hizo presente en esa situación, ahí en medio de la tormenta, en medio del agua, con estas palabras: tener ánimo. Y pienso que esas palabras calaron hondo en el corazón de estos hombres, y después se suscita cuando Pedro le dice, ven, si eres tú, Señor, llámame y yo voy. Pero antes de eso, antes del desafío de Pedro, antes de que él pudiera hacer algo sobrenatural, hubo una palabra de parte de Jesús que fue la que sostuvo en ese momento a estos hombres. Y en el otro relato, Jesús calma la tempestad. Jesús estaba en la barca con ellos, y ellos están viendo que no pueden, y entonces dicen, bueno, despertemos a Jesús, porque nosotros no podemos, seguramente Él puede. Y en ese momento la palabra de Jesús, sabia, exacta, en el momento justo, Jesús calma, le habla a la causa de la tempestad y le dice, calla, enmudece, con una autoridad, y la situación se calma. Una tormenta se calmó, la otra, el Señor primero les vino con palabras de aliento, porque todavía tuvieron un proceso para seguir en la tormenta, porque bueno, la Biblia después relata que Pedro mira las olas, el mar, y por eso se empieza a hundir, o sea que la tormenta no se calmó en la presencia de Jesús en el instante, pero sí las palabras fueron: tener ánimo, estoy aquí, tengan ánimo. Y nos pasa muchas veces con nuestras tormentas de la vida. A veces tenemos tormentas en las que Jesús viene, y con una palabra se soluciona todo. Y decimos, gracias Señor, porque la verdad que viniste en el momento justo y solución. Y a veces tenemos otras tormentas en las que el Señor viene con palabras de ánimo para que soportemos lo que resta de la tormenta, y nos mantengamos firmes en eso, sabiendo que Él está. Como le pasó aquí al apóstol Pablo. Él había recibido la palabra, y muchos le decían, no, pero no sabemos. Entonces le decían, tengan calma muchachos, porque el Señor nos va a salvar a todos. Va a haber algunas pérdidas, algunas cosas se van a perder, algunas vamos a tener que tirar algunas cosas importantes que ustedes consideran importantes, pero la vida se va a salvar. Y qué bueno es que en este tiempo de cuarentena, este tiempo tan... no voy a decir nuevo, porque bueno, ya hace varios días que lo venimos viviendo, hace como 3 meses, no sé cuánto, que venimos viviendo esto. El Señor se presenta en cada una de nuestras barcas, que la podríamos simbolizar así en nuestros hogares, y Él sabe lo que está pasando dentro de esa barca, y Él sabe si Él va a decir, detente, basta, y nos va a hacer salir de la tormenta, o se va a presentar diciéndonos, tengan ánimo, todavía falta un poquito, pero estoy acá con ustedes, juntos vamos a salir de esta tormenta. Afirmarnos en una palabra del Señor creo que es lo que nos ayuda a no rendirnos en la tormenta. O nos va a pasar como el apóstol Pablo, tal vez, que nos va a decir, se van a perder algunas cosas, pero el propósito se va a cumplir. Vamos a tener que pasar algunas cosas, tal vez la nave se parta, tal vez haya situaciones muy difíciles, tal vez haya pérdidas, pero el propósito se va a cumplir, porque la palabra que he empeñado es que tengo un propósito, en este caso con Pablo, de que llegara a Roma. Así que pensaba en esta reflexión y decía, ojalá
el Señor nos permita en estos días tener esta firmeza en su palabra, que es algo que no oscila, que no se mueve. Estaba leyendo en otro pasaje en Mateo 24:35 que el Señor afirma, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Él lo dice en este momento cuando Él está hablando de las señales antes del fin. O sea, está relatando un futuro tan complicado y tan raro para estos hombres como para nosotros hoy, que ya ha pasado todo Claro, esto, llegamos, estamos llegando, vemos que se cumple la claro. palabra y estamos llegando al final de los tiempos, pero aún así el Señor ya dejó escrito que a pesar de que pasen todas estas cosas, que a pesar de que pasen todas estas cosas raras, que uy, ¿qué va a pasar? Que si el Señor viene mañana, que si ya se cumple, que el anticristo, cuántas cosas que se escuchan hoy en día, ¿no? Y que las teorías, y que si fueron los hombres los que hicieron este virus, que si este virus de dónde viene, que son las plagas, que ya va a haber terremotos, y cuántas cosas que nos llevan, parece que nos estamos, parece que el barquito se nos va a hundir. Aún así el Señor dejó escrito para nosotros, dejó escrito en este tiempo. El cielo y la tierra van a pasar, ustedes no se preocupen. Va a haber guerra, va a haber miseria, va a haber cuántas cosas, pero mis palabras, las palabras que yo he sembrado en ustedes, la palabra que está escrita, las promesas a las que ustedes se han aferrado, esas no van a pasar. Esas son las que les van a dar firmeza para mantenerse en la tormenta, en firme, sobre una superficie que no va a cambiar. Las promesas de Dios no cambian, las promesas de Dios se mantienen firmes. Y yo pensaba para estos días que bueno es que nos podamos tomar promesas diarias de su palabra. Tal vez leemos todos los días la palabra, que podamos leer y tomar una promesa diaria. Creo en mi casa hoy, para mi familia, para mi hogar, según la necesidad que cada uno estemos viviendo, esta promesa de Dios, y me planto en esta promesa y la reclamo. También por ahí otro consejo es retomar la vida devocional y la lectura de la palabra, porque a veces leemos muchas cosas, leemos escritos que han hecho otros, leemos cuantas cosas, pero leer la palabra que entra a nuestros ojos, que llega a nuestra mente y que se clava en nuestro corazón, eso no tiene comparación con ningún otro libro, por más inspirado que haya estado el autor y todo eso, por más ciencia que pueda haber, pero leer la palabra de Dios, volver a leer la palabra de Dios es imprescindible. Y sobre todo, entrenarnos en oír la voz de Dios, entrenarnos en escuchar lo que Dios quiere decirnos específicamente a cada uno de nosotros para este tiempo. Porque a pesar de que muchos dicen, bueno, estamos todos en la misma situación, esta cuarentena nos ha igualado a todos, yo creo que no, cada hogar tiene diferentes realidades, hay personas de diferentes edades. Yo por ahí escucho de mi congregación, tenemos muchas mujeres que son viudas y que están solas y les está tocando pasar la cuarentena solas en su casa. Y no es la misma realidad tal vez que la que vivo yo, que corro con mis hijos, que me hacen reír, que por ahí tenemos los dibujitos fuertes, el volumen, y estamos en esta vorágine con los niños. Y capaz que hay otra familia que esté con un bebé recién nacido, con todos los miedos que eso trae y que no pueden llevarlo al médico. Cuántas cosas, cuántas realidades distintas que hay, pero que si nosotros aprendemos a entrenarnos para, según el momento que estemos pasando, escuchar la voz de Dios, para que Él plante una palabra en nuestro corazón, que nos haga estar firmes y permanecer firmes lo que quede de la tormenta. El Señor sabe cuándo llegará el fin de estos días, de este tiempo, o tal vez a lo mejor la cuarentena no es tu tormenta y a lo mejor tu tormenta es algún problema en tu matrimonio, a lo mejor tu tormenta es algún problema con tus hijos, a lo mejor tu tormenta es una crisis económica que es real. Y bueno, el Señor te va a ayudar a atravesar esa tormenta personal que estás viviendo con una promesa de su palabra y con algo que Él plante en tu corazón en estos días específicamente. Así que bueno, eso es lo que el Señor me hablaba en estos días, y bueno, me pareció bueno compartirlo porque a veces nos encontramos cada uno en diferentes situaciones, pero siempre las diferentes situaciones nos llevan a Dios, o que ojalá que las diferentes situaciones nos lleven a Dios. Claro que sí. Muchas gracias, Lorena. La verdad que nunca había pensado en lo que mencionaste sobre este pasaje, que la tormenta no los agarró sobre un terreno firme. La tormenta los agarró en medio del agua, en una zona totalmente inestable Exacto. y casi sin lugar donde escapar. Que a veces uno
somos humanos, ¿no? Y en medio de la tormenta uno busca ver dónde puede ¿A escapar. dónde puede, claro, ¿De qué dónde es me el puedo mejor lugar para agarrar? irse? ¿De dónde me agarro? Y como en este caso, a veces las seguridades terrenales se agotan. Y creo que esta tormenta nos ha ayudado, o espero que nos ayude, ¿no? Ojalá. Como vos bien decías, a acercarnos más a la palabra del Señor. Mm. No, como alguien nos decía al principio de esta cuarentena, a veces caemos en un acostumbramiento. Mm. Sí, voy a la iglesia. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, eh, yo vengo en muchos de mis mensajes diciéndole a la gente, creo que alguna vez lo dije ahí en el templo de ustedes, tiene que surgir un amor, una pasión por la palabra de Dios, porque es la que nos va a sostener en los momentos más duros. Me acuerdo que cuando estaba en el templo ahí en el Boulevard Los Alemanes, molestando un poco a los hermanos durante el mensaje, les decía que el próximo domingo haya una cola aquí, Me 2 acuerdo, me horas acuerdo. antes del culto, golpeando la puerta del templo. Pastor Hugo, ábranos. Queremos palabras. Queremos palabra de Dios. Y uno, si bien lo dice a veces así un poco jocosamente, pero es serio, ¿no? No Pero es que debe estamos, hacerse una realidad en nuestros corazones, claro, sí. Un porque hambre por la palabra. en estos momentos, ¿qué te va a sostener? De pronto Mm. nos agarró esta tormenta. A ver, es interesante, yo la verdad que valoro mucho lo que compartís, porque esta tormenta, o sea, esta pandemia, llegó en uno de los peores momentos de Argentina. No es que llegó, estábamos bien económicamente, Todos y bueno, estábamos respaldados con nuestras cuentas de banco sí, ahí esperándonos todo. para quedarnos en casa. De pronto nos agarró en medio del mar. Así es. Entonces, pero como alguien también, no sé si conoces al pastor Sergio Betín de la Iglesia Bautista, él estuvo en uno de los devocionales y él nos decía, en este tiempo se va a ver aquellos que tienen su vida asentada o fundamentada sobre la palabra. Este es el tiempo en el que se va a ver. Así es. Entonces, volviendo a lo que te decía al principio, yo creo que esta experiencia nos tiene que dar una gran lección, y Mm. les hablo a todos, una vida fundamentada sobre la palabra de Dios. Cuando uno a veces los anima, hermano, lea la palabra, venga a la iglesia, sea alimentado, busque del Mm. Señor. No es que uno lo hace porque simplemente quiere que usted se convierta en un religioso. No queremos religiosos. Queremos gente apasionada por la palabra, porque la palabra es la que te va a sostener en el momento cuando el barco empiece a irse para cualquier lado, ¿no? Y es que en los tiempos de hambre, aquel que está más fortificado y más fuerte, más gordito, podríamos decir, es el que puede soportar un poco más que aquel que está más flaquito y más, más, más peor alimentado, podríamos decir. Como es en la sociedad y en lo natural, así pasa en lo espiritual. Aquel que estaba medio, con una palabra de domingo en domingo nada más, o porque leyó una reflexión en Facebook nada más, cuando viene, se presenta la tormenta, cuando todo empieza a tambalear, cuesta. Cuando uno hace un hábito de leer la palabra y eso, y nos cuesta todo. Yo creo que nadie dice yo soy lector de la palabra y leo 4 libros de la Biblia por día, pero qué bueno que en el Señor tenemos la oportunidad de que si no lo hemos hecho antes, lo podamos volver a hacer ahora y podamos tomarlo como un hábito Exactamente, importante, como un hábito necesario para nuestra nutrición espiritual. exactamente, exactamente. Así que, bueno, muchas gracias, Lorena. ¿Qué te parece si oramos por los hermanos? Amén. Que el Señor en este tiempo de cuarentena, que ahora se estira,
Bueno, en algunos lugares ya están flexibilizando. Sí, en algunos Sí, lugares, gracias a Dios, están mejor que nosotros las grandes urbes. sí. Aunque acá en Córdoba ya Sí, hay gracias a Dios bastante. estamos, En sí, Tucumán también, en Salta están flexibilizando. gracias a Dios. Eh, pero bueno, vamos a orar, Señor, que el Señor con su palabra los fortalezca a los hermanos en esta Amén. tormenta. Así que, ¿podrías dirigirnos en oración, por favor, Lorena? Bueno, amén. Oramos entonces. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Y hoy, más que nunca, te agradecemos por tu palabra, Señor. Por tu palabra que es eficaz y por tu palabra que es viva. Por tu palabra, Señor, que cuando es enviada provoca algo en los corazones, Señor. Amén. Algo que solamente tu palabra puede provocar. Tal vez podemos leer el mejor de los libros, el mejor escrito con las mejores palabras humanas expresadas y armadas, pero cuando leemos tu palabra, algo se conmueve en nuestro corazón. Así que en esta mañana, Señor, yo quiero orar junto a todos mis hermanos que nos están escuchando en esta transmisión, para que podamos volver a ese amor por tu palabra, para que podamos, Señor, afianzar nuestras vidas cuando todo lo demás falla o se mueve, afianzar nuestras vidas en la firmeza de tu palabra, anclar nuestra vida, nuestros sueños, nuestro futuro, todo lo que planeamos, anclarlo en la firmeza de tu palabra, aferrarnos a una promesa y caminar en ella. Señor, entrenar nuestro oído para oír tu voz, lo que tú quieres hablarnos en este tiempo. Amén. Y Señor, quiero pedirte en esta mañana específicamente que si hay hogares que están pasando por tormentas, Sí, sí. por situaciones adversas que parece que ya nos entra el agua, ya nos ahogamos, parece que hay situaciones que los asfixian. En esta mañana queremos orar para que tú te hagas presente como en Amén. aquella noche Sí, en el Señor. medio del mar, con estas palabras: tener ánimo, tener Amén. ánimo. Tu palabra Amén. cobre vida en nuestros corazones en estos días y podamos cobrar ánimo para seguir aguantando esta tormenta, para seguir mantenernos firmes Amén. a pesar de que haya vientos, a pesar de que haya circunstancias que golpeen nuestro hogar, nuestra realidad, pero poder Ah, afianzarnos en tu palabra de ánimo y de esperanza. Bendecimos a todos los que están allí, Señor, amén. esperando y buscando de ti, esperando una palabra que tú puedas darles en este tiempo, una promesa preciosa que atesorar Amén. en sus corazones. Bendice a cada familia, a cada hogar que está siendo parte de esta transmisión, Señor, y te damos gracias porque cada uno de nosotros podemos encontrar en tu palabra el refugio seguro, el ancla firme para poder mantenernos, Señor. Te bendecimos y te adoramos en esta mañana y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, muchas gracias, Lorena, por compartir esto con nosotros. Eh, bueno, queridos hermanos, mañana nuevamente a las 8:30 vamos a estar aquí. No se olvide que mañana también tenemos la transmisión desde la página de la Iglesia Vida Abundante de Tafí Viejo. Ahí en el chat ya están, no lo veo todavía, pero bueno, ya me imagino que en cualquier momento Sole va a poner los números para llamar, para asistencia espiritual, consejería, pedidos de oración. Ya están ahí, ya van a aparecer los teléfonos para que usted pueda llamar y comunicarse. Dentro de un rato, los pastores Luis y Ruth van a estar a las 10 ahí en un programa en la radio, La Voz Amiga, así que no se pierda esta oportunidad. Y bueno, a todos los hermanos que nos escuchan de la Iglesia Vida Abundante, por favor estén atentos porque vamos a estar enviando comunicados acerca de esta apertura de nuestros templos y los protocolos que vamos a seguir. Todavía los templos no están abiertos, pero ya vamos a comunicar a partir de cuándo y cómo va a ser todo el protocolo para juntarnos, para que ustedes puedan ir, perdón, juntarnos no, está mal, puedan ir a orar a la casa del Señor. Así que ya vamos a estar comunicando a todas las congregaciones.
Bueno, Mari, muchas gracias. Gracias a usted. Despedite, por favor, de los hermanos, que ahí te han Bueno, enviado un montón de saludos. bueno. Como dicen por ahí, son más conocidas que la ruda, me parece. Y sí, viste que uno carga con el apellido, carga con la herencia, carga con todo, viste cómo es. Bueno, les agradezco, les bendigo. Hay muchos de ellos que muchos los conozco, por ahí algunos los sigo en Facebook, así que bueno, tenemos recuerdos en común de muchos tiempos lindos de mi adolescencia, así que les bendigo, Iglesia Vida Abundante, les bendigo a cada uno de los que está allí del otro lado. Y bueno, en este nuevo tiempo que nos toca hacer iglesia, eso, seamos iglesia, aunque sea un nuevo tiempo y un tiempo distinto. Dios les bendiga. Bueno, gracias, Lore. Saludos por casa, Huguito, a los chicos. Gracias, igual para tu familia. Gracias. Bueno, hermanos, tengan un lindo día. Como digo, este es el día que el Señor nos ha dado. Amén. Hay que disfrutarlo. Coma algo rico, haga ejercicio, tire las piernas, camine aunque sea dentro de la casa, Alrededor de la mesa. aunque sea córralo al perro, haga algo, pero no se quede quieto, no se quede quieto, pero disfrute este día. Hace frío, está lindo para algo calentito, no sé, un puchero quizás. Ay, ay, ay. Muy bien, que el Señor los bendiga, nos vemos mañana, un gusto estar con ustedes, chao.